Solución preguntas, cuestionario nuevo 7, funciones parte uno. En el día de hoy vamos a ver entonces cómo hay problemas de funciones y estas funciones pues son muy importantes para las preguntas que hay en los exámenes. Uno. Observe las gráficas que aparecen a continuación. Entonces aquí me dan unas gráficas y me dicen, la variable y es función de la variable x. ¿Cuándo? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a mirar. ¿Cuándo la variable y es qué? Es función de la variable x, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos nosotros que recordar, muchachos, muy importante, es que para poder que una gráfica sea función, vamos a recordar aquí a la izquierda, vamos a poner aquí, recordemos que, entonces, ¿cuándo es una función? Una función se da cuando pasa lo siguiente, cuando al trazar líneas rectas verticales, solo se corta la curva en un punto. Entonces digamos que básicamente eso es lo que nosotros tenemos que recordar, que al trazar líneas rectas verticales, solo se corta la curva en un punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a comenzar a trazar líneas verticales y vamos a mirar en cuál gráfica se cortan en un solo punto. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo aquí a trazar líneas verticales, muchachos, miren que aquí yo al trazar esta línea vertical solamente se corta en este puntico. Y aquí lo mismo, solamente en este punto. Y aquí lo mismo, solamente en este punto. Y aquí también, solamente en este punto. Entonces miren que aquí, muchachos, estas líneas verticales van a cortar la gráfica solamente en un punto. Entonces esta primera sí sería función. O sea, esta primera sí es función, esta sí es función, la primera. Esta segunda, ¿y qué pasa en esta segunda si yo trazo líneas verticales? Si trazo esta línea vertical, muchachos, se me corta acá y acá. Se me cortan dos puntos. Entonces, como se me cortan dos puntos, esta ya no es función. O sea, esta gráfica ya no es función. Ahora vamos para esta. En esta, pues la única gráfica que hay es esta línea que ustedes ven acá. Esta es la gráfica de la función. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo trazo una línea encima de esa, muchachos, si trazo una línea verde encima de esa, se cortan todos los puntos. Y la idea es que se corte solamente en un punto y se cortan todos estos puntos. Entonces, esta tampoco es. Ahora vamos a mirar esta. Vamos a trazar líneas verticales. Entonces, miren, muchachos, que siempre se va a cortar en un solo punto. Aquí se corta en este, aquí se corta en este, en este y en este. Entonces en esta sí es función. Ahora vamos para esta. En esta si trazamos estas líneas, miren, si trazamos estas líneas verticales, siempre son líneas verticales, ¿sí? Entonces miren que acá se corta solamente en este punto, ¿sí? Les hago una aclaración. La idea es que se corte solamente con la función. Aquí no entran los ejes. O sea, este es el eje X, ese no cuenta. Y el eje Y tampoco cuenta. Solamente cuenta ¿cuál? La gráfica que esté ahí, que sería en este caso esta. Ahora, entonces esta, como solamente se cortan en un punto, pues está bien. Y esta, ¿qué pasa si yo la corto acá? Mire que se corta acá y acá. Se cortan dos puntos y solamente se puede cortar en un punto. O sea que esta no es función. Por lo tanto, aquí la respuesta es ¿cuál? A ver, ¿cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería? Entonces sería la uno, la 5 y la 3. La uno, la 5 y la 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo es función de la variable x? Entonces acá, en la A solamente en la gráfica uno no. Dice solo en la gráfica 3, en las gráficas 1, 4, 5 y 6, no. Solo en la gráfica 3, pues tampoco. Y en las gráficas 1, 2, 4 y 6. Entonces aquí yo les tengo una noticia, muchachos, acá a ustedes, y es que ninguna es la respuesta. Ninguna de estas es la respuesta, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar. Ustedes me dirán, bueno, profesor, ¿cómo así que ninguna es la respuesta? Efectivamente, muchachos,
Hay puntos que en los exámenes, hay preguntas que en los exámenes están mal y que no hay respuestas. Es más, yo no sé si ustedes sabían, pero si ustedes llegan a detectar en el ICFES que sale una pregunta mala y la comprueban y todo y lo notifican al ICFES, a ustedes les suben el puntaje bastante si llegan a hacer esa notificación. Entonces, en este caso, ninguna de las respuestas es. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la gráfica 1, la gráfica 3 y la gráfica 5. Solamente son esas, muchachos, ¿sí? Entonces aquí la respuesta es ninguna. Entonces acá es muy importante tener en cuenta esto porque estas preguntas, pues obviamente yo las saco exactamente como han salido. Son preguntas que han salido en el pasado en los exámenes o del ICFES o de la Universidad Nacional. Entonces, en este caso es ninguna. ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que aprender, muchachos? Es que siempre que sea una función, al trazar líneas rectas verticales, siempre se tiene que cortar en un solo punto, ¿sí? No se puede cortar en más de un punto. Esa es como la clave ahí. 2. Una afirmación correcta respecto a la función que se presenta en la figura es... Entonces aquí, bueno, me dicen, la imagen de un medio es positiva. Entonces, ojo, vamos a recordar aquí algo. Vamos a poner acá, recordemos que. Entonces, vean, muchachos, siempre que ustedes les digan imagen, la imagen es el valor de y, el valor de y, ¿sí? Siempre que le digan la imagen. Siempre que le digan la imagen es simplemente el valor de y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo acá, muchachos? Que el valor de y de un medio es positiva, es positivo. Entonces, a ver, vamos a mirar una por una. Vamos a mirar en la A, el valor de la imagen de un medio es positiva. Entonces, ubiquen un medio donde está. ¿Un medio dónde quedaría? Un medio es 1,5, es 0,5, ¿cierto? La pregunta es, ¿dónde está 0,5? Ubiquen 0,5 en el eje X. 0,5, 0,5 más o menos da por acá, muchachos. Este sería un medio. Entonces ustedes, siempre que le pregunten la imagen, siempre que usted le pregunten la imagen, simplemente lo que hace es que a partir de ese punto va y busca la función. Entonces aquí vamos a buscar la función y sería este valor, muchachos. Ustedes se van a un medio que sería el valor de X y buscan cuánto vale la función en ese momento. La función vale esto. Entonces la pregunta es, ¿este valor que ustedes ven acá es un valor positivo o negativo de Y? Porque el eje Y es este eje que ustedes ven acá. Este es el eje Y. Miren que el eje Y desde acá hacia acá es positivo, porque esto es el 0. Siempre este es el origen. Entonces de acá hacia arriba es positivo, mientras que de acá hacia abajo es negativo. Todo lo que sea por acá abajo es negativo. Quiere decir que este valor de un medio, este valor de Y que le corresponde a este punto, este valor que le corresponde a este punto, que sería más o menos este valor acá, este valor es negativo. Y aquí me dicen que es positiva. O sea que aquí esto es falso, ¿sí? Es falso, porque es negativa, ¿sí? A ver, me dicen B. 3 es imagen de 2 y de menos 2. Entonces, a ver, vamos a mirar. Voy a coger otro color acá. Vamos a mirar acá. Miren, por ejemplo, muchachos, me dicen 3 es imagen de 2 y de menos 2. De 2 y de menos 2. Entonces, vayan, busquen 2. Busquen 2 aquí y suben y buscan la función. Y este valor de la función, muchachos, ustedes lo leen acá. Siempre que le pregunten la imagen, ese es el valor de y. ¿Cuánto vale y? Vale 3. O sea que la imagen entonces B sería la imagen de 2 es igual a 3. ¿Y cuánto es la imagen de menos 2? ¿Cuánto es la imagen de menos 2? Entonces la imagen de menos 2, usted sube aquí y lee cuánto vale. ¿Cuánto vale? También 3. La imagen de menos 2 vale 3. Quiere decir que esta respuesta es correcta, ¿sí? Por lo tanto, aquí, muchachos, la respuesta sería la B. Vamos a mirar. La respuesta sería la B. B. ¿Sí? Las otras, pues obviamente se descartan, porque miren que me dicen la imagen de menos un medio es negativa. La imagen de menos un medio, si usted se va y mira, la imagen de menos un medio, ¿cuánto es? Menos un medio es menos 0,5, entonces más o menos es este.
Esto es menos un medio. Si usted va y busca acá, muchachos, esta imagen es negativa, ¿cierto? La imagen de menos un medio es negativa. Entonces aquí en este caso, efectivamente, si usted va a mirar cuánto vale menos un medio, esta es la imagen. Y aquí, si usted mira este valor que es menos un medio, que es menos 0.5, busca la imagen, se va acá y se da cuenta que la imagen es negativa. Entonces miren que la C, la imagen de menos un medio es negativa. Esta opción también es correcta, muchachos. ¿Sí? Es decir, esta pregunta también tiene un error. ¿Cuál es el error? Que me están dando dos respuestas verdaderas prácticamente. Porque miren que aquí me dicen que la imagen de menos un medio es negativa. Y efectivamente la imagen de menos un medio es negativa porque está por debajo del eje Y. ¿Sí? Entonces esta también podría ser la respuesta. O sea, hay dos respuestas en esta pregunta, la B y la C. Quiere decir que la pregunta está mal hecha, ¿sí? Está mal hecha directamente. Los que diseñaron la pregunta la diseñaron mal. Y D, 0 es imagen de 1 y de menos 1. Entonces, 0 es imagen de menos 1 y de menos 1. Entonces aquí sería, vamos a poner acá, aquí, voy a cambiarle color, Entonces sería, 0 es imagen de 1 y de menos 1. Entonces aquí sería 0 es imagen de 1 y de menos 1. Entonces, busque aquí en 1. En 1, ¿cuál es la imagen? Es este valor, muchachos. Y en menos 1, ¿cuál es la imagen? Es este valor. Entonces, miren que ahí, efectivamente, este valor, ¿cuánto vale Y? 0. ¿Y cuánto vale aquí Y? 0. Quiere decir que 0 es imagen de 1 y de menos 1. Esa también es correcta. Como me están preguntando cuál es la incorrecta, ¿cuál es la incorrecta, muchachos? Entonces aquí, estas tres son verdaderas. La incorrecta sería la A, porque me están preguntando cuál es la incorrecta. Vamos a mirar acá. Están diciendo cuál es la afirmación incorrecta. Entonces la incorrecta es la A. Por lo tanto, muchachos, la respuesta, porque me están diciendo cuál es la incorrecta, la respuesta es la A. ¿Sí? O sea que aquí en este caso la respuesta sería la A. Porque esta es la que me están diciendo que es la incorrecta. ¿Sí? Entonces por eso es tan importante leer bien si me están preguntando la correcta o la incorrecta. Me están preguntando la incorrecta. ¿Sí? Ok, ahí se finaliza este ejercicio. 3. Respecto a las gráficas de las funciones que se presentan a continuación, se puede afirmar que, a ver, las funciones f y h interceptan al eje y en el punto 0, menos 2. Entonces, a ver, vamos a mirar la imagen, las funciones f y h. Entonces, f es esta y h es esta. Interceptan al eje Y, ¿sí? Entonces, siempre que me digan que interceptan el eje Y, quiere decir que es donde cortan el eje Y, donde cortan el eje Y. Entonces, vamos a mirar, muchachos. En este caso, la función f, miremos dónde corta el eje Y. La función f corta el eje Y aquí en este punto, muchachos, miren acá. Esta función f corta el eje Y en este punto. ¿Y este punto cuál es? Este punto es este punto, 0,1. 0,1. Y aquí me están diciendo que interceptan al eje Y en el punto 0,-2. Entonces esta es falsa. O sea, esta es falsa porque esta no intercepta en 0,-2, sino en 0,1. Vean, porque aquí se ve 0,1. Este es el valor. Este es el punto, es este. 0,1, ¿sí? Entonces aquí esa es falsa. B. Las funciones G y S, voy a cambiar aquí el color. Las funciones G y S interceptan al eje X en el punto menos 2,0. Entonces vamos a mirar, muchachos, esta función G, ¿dónde corta el eje X? El eje X es esta línea. ¿Dónde corta esta función aquí al eje X? Lo corta aquí y aquí. Es decir, ¿dónde la corta el eje? ¿Dónde corta la G al eje X? Corta el eje X aquí en este punto que es menos 1,0, y 1,0, que es este punto de acá, 1,0. Aquí me están diciendo que lo corta
en menos 2,0. Por lo tanto, falso. Miren que aquí no lo corta en menos 2,0. Entonces la B tampoco es. Vamos a mirar la siguiente. Vamos a mirar la C. Me dicen f de 1, f entre paréntesis 1, s entre paréntesis 1 igual a 0. Entonces, a ver, vamos a recordar esto. Les voy a recordar qué significa esto. Vamos a poner aquí, recordemos que, siempre que ustedes vean una función, muchachos, f, la función se representa así, como f entre paréntesis x. ¿Esto cómo se lee? Se lee función f, ese se llama función de x. ¿Sí? Función, eso es lo que significa f de x, función de x. Ahora, muchachos, ¿qué es lo que significa esto? Siempre que ustedes vean, por ejemplo, f de 8, significa lo siguiente, significa que x es igual a 8 y, por ejemplo, supongamos que ustedes les dan esto, supongamos que ustedes les dicen que f de 8 es igual a ver, déjenme, aquí yo borro aquí algo. Supongamos que ustedes les dicen que f de 8 es igual a 10. ¿Qué es lo que significa esto, muchachos? Que x vale 8 y que y vale 10. Eso es lo que significa, muchachos, que si x vale 8, y vale 10. Entonces, siempre que ustedes tengan esto acá, siempre es la que esté aquí dentro del paréntesis va a ser x y la que esté después del igual va a ser y. ¿Sí? Digamos que esa es como la clave que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, en este caso me están preguntando cuánto vale f. Aquí voy a poner en otro color, déjenme aquí. Entonces aquí vamos a poner cuánto vale f de 1, ¿sí? Y s de 1. Entonces aquí para esto, muchachos, lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la gráfica de f y busquemos x igual a 1. A la gráfica de f. La gráfica de f es esta, ¿sí? Y busquemos cuánto vale. Busquemos aquí que x valga 1, x, entonces ubiquen aquí en el eje x1. El eje x1 sería más o menos este valor, ¿cierto? Entonces ustedes van y buscan cuánto vale el y, cuánto vale la y. Porque recuerden que aquí me están preguntando, siempre el que está después del igual es y, vean, sería y. Entonces aquí me están preguntando cuánto vale y. Para eso usted simplemente lo lee acá y mire que después de y pues sería un valor por aquí. Es un valor más o menos, no sé, un valor por encima de 1. Pues ahí no se ve bien, pero sería un valor por encima de 1. Digamos, por ejemplo, 1, algo. Y aquí me están diciendo que esto vale 0, miren. Me está diciendo que f de 1 es igual a s de 1 y es igual a 0. Falso. Falso, no es igual a 0, ¿sí? No es 0. Porque me están diciendo que vale 0. Entonces no vale 0. Esa es para la f. Y pues obviamente para la s sería lo mismo. Para la s, si usted ubica el valor de 1 en x y baja, y ubica aquí, vieran que más o menos este valor, pues no sé, podría ser un menos 3, no sé, me imagino yo, ¿cierto? Más o menos. Entonces este valor de s de 1, o sea, el valor de la función s, cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Más o menos vale menos 3, menos 3. Entonces, ninguna de las dos es 0. Y aquí me dicen que ambas son iguales a 0, o sea que esta también es falsa, ¿sí? Vamos a ver, pues la única que me quedaría sería la D, ¿cierto? Vamos a mirar la D. Vamos a mirar la D. Entonces en la D me dice que G de 1 y H de 1 ambas valen 0. Vamos a ver si es verdad. Busquemos cuánto vale G de 1. G de 1 es usted buscar en la función de G, busque cuando X vale 1. Cuando X vale 1 significa este valor que ustedes ven aquí. Esto significa que X vale 1. Entonces si X vale 1, el valor que está ahí a la derecha en el puntico es Y. Siempre que ustedes tengan un punto en una función, va a aparecer así como x, y, siempre. El primero es x y el segundo es y. Entonces, como el primero es x, quiere decir que x vale 1, el segundo de acá es y. Quiere decir que efectivamente este sí es 0. ¿Por qué? Porque x vale 1 y y vale 0. ¿Sí? Está en este punto, o sea que esta es verdadera. Verdadera. Y vamos para la h. Vamos para la h.
Aquí en la h, muchachos, en la h busquen x cuando x vale 1. Cuando x vale 1 sería este valor. Y miren que efectivamente otra vez, x vale 1 y y vale 0. Miren que efectivamente se cumple, vean. X vale 1 y y vale 0. Efectivamente, ¿por qué? Porque ambas funciones tienen este punto, 1,0 y 1,0. 1,0 y 1,0. O sea que esta es la respuesta, muchachos. La respuesta sería la D. D. Cuatro. Una raíz real de una función f, una raíz real de una función f es un número real que satisface que f de r es igual a 0. ¿Qué es lo que significa esto, muchachos? A ver, vamos a repasar acá. Voy a repasar aquí porque yo creo que de pronto esta parte no la recuerdan bien. Vamos a recordar que se llama lo que se llama las raíces de una función. Entonces, las raíces de una función. ¿Qué significan las raíces de una función, muchachos? Las raíces de una función son los cortes con el eje X, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que si ustedes tienen una función cualquiera, vamos a hacer un dibujito aquí. Si ustedes tienen una función aquí, esta es X y esta es Y. Hagan de cuenta que ustedes tienen esta función, muchachos, esta función. Hagan de cuenta que ustedes tienen esta función. Si ustedes tienen esta función, muchachos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes tienen esta función, vamos a mirar cuáles son los cortes de esta función con el eje X. ¿Cuáles serían los cortes de esta función con el eje X? Vamos a mirar ahí. Entonces, los cortes de esta función con el eje X sería este valor, este valor, este valor, este valor y este valor. Todos estos muchachos, todos estos, se llaman las raíces de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué condición cumplen las raíces? La raíz de una función cumple con lo siguiente, muchachos. Cumple con que y vale 0. Y vale 0. Porque miren que aquí y es este valor. Miren que en todos estos puntos y vale 0, porque este valor en el eje y se mide como 0. Que este es 1, este es 2, etc. Entonces, todos estos puntos, ¿cuánto vale y? Vale 0. ¿Qué quiere decir que y vale 0? Que f de x vale 0, porque siempre recuerden, muchachos, siempre recuerden que y es lo mismo que f de x. Siempre que ustedes en un examen o en una parte les den y es lo mismo que f de x. F de x es lo mismo que decir y, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan las raíces, siempre lo que se cumple es que y vale 0 o f de x vale 0. Por eso es que me están diciendo aquí, una raíz real de una función f es un número real que satisface que f de r es igual a 0. ¿Qué significa f de r? Pues es lo mismo como f de x es igual a 0, ¿sí? Me están diciendo eso. Observando las siguientes gráficas de las raíces de las funciones f, g y h, se puede afirmar que. Entonces, a ver, vamos a mirar, muchachos. A ver, primero vamos a poner la función, eh, vamos a mirar opción por opción. A ver, vamos a mirar opción A, la opción A. En la opción A, lo que me están diciendo es lo siguiente, que f y h tienen una raíz real en común. F y h tienen una raíz real en común. Entonces, primero que todo, vamos a buscar cuál es h. ¿Cuál es f, perdón? ¿Cuál es f? Entonces, vamos a mirar acá. F es esta gráfica que ustedes ven acá, muchachos. Esta es f. O sea, f sería esta. Esta gráfica que ustedes ven acá, esta. Ahora busquemos cuáles serían las raíces de f. Esta sería f. ¿Cuáles son las raíces de f? Sería donde corta el eje x. Sería en este punto y en este punto, porque f es esta que ustedes ven aquí, es esta parábola, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo la voy a ponerla aquí con otro color. Ese sería f. Tiene dos raíces, ¿sí? Entonces sería f tiene dos raíces.
¿sí? Y vamos a mirar h. A ver, cuántas raíces tiene h? Entonces vamos a buscar h. Voy a ponerle otro color. Voy a ponerle otro color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta sería h, esta es h, y h sería esta función que ustedes ven acá, esta, vean muchachos. Entonces pregunta muchachos, ¿esta h corta el eje x? ¿Sí o no? Este es el eje x y este es el eje y. Pregunta, ¿esta función h corta el eje x? ¿Lo corta en alguna parte? Mire que no lo corta. No lo corta muchachos porque está por encima del eje x, no lo corta en ningún punto. Quiere decir que h no tiene raíces. Entonces en la opción A me dicen que f y h tienen una raíz real en común. ¿Qué es lo que quiere decir que tienen una raíz real en común? Que tiene dos raíces iguales. Y aquí no tiene dos raíces iguales. O sea, no comparten una raíz porque esta no tiene raíces. Por lo tanto, la opción A es falsa. ¿Sí? Vamos para la opción B. Opción B. Entonces, la opción B, ¿qué me dice, muchachos? La opción B me dice que G tiene cuatro raíces. G tiene cuatro raíces. Entonces, G, a ver, vamos a mirar, vamos a ponerle aquí un colorcito a G que sería rojo. Este sería G. A ver, pregunta, muchachos, esta G, ¿en cuántos puntos toca el eje X? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Pueden poner en los comentarios. Esta G, ¿en cuántos puntos toca el eje X? La G. Entonces miren que la G toca el eje X en 1, 2, porque también lo toca aquí, y 3. Lo cortan 3 puntos. ¿Sí ven? Porque hace esto, vean. Entonces aquí corta 1, 2 y 3. O sea que la G corta, o más bien vamos a poner aquí, tiene 3 raíces. Entonces acá me están diciendo que tiene 4 raíces, o sea que es falsa. ¿Sí? Entonces esta también es falsa. O sea que esta no es y esta tampoco es. A ver, la que sigue. C. F y G tienen una raíz real en común. A ver, la C. Opción C. Sería así. F y G tienen una raíz real en común. Entonces vamos a mirar. Para mirar esto, F y G, a ver, díganme ustedes muchachos, en otras palabras, siempre que me digan que tienen una raíz real en común, tienen una raíz en común, ¿qué es lo que significa aquí? Que comparten una raíz. Que comparten una raíz. Entonces vean muchachos, si ustedes se dan cuenta, la F, miren la F, miren que la F tiene esta raíz y esta raíz. Pero esta raíz también es una raíz de G. O sea, miren que G corta en este punto y F también corta en este punto. O sea que ambas tienen esa misma raíz. Tienen una raíz en común. Por lo tanto, esta sería verdadera. Por lo tanto, la respuesta es la ¿qué? La C. Esta es la respuesta. Respuesta la C. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y el AD es falsa, ¿por qué la D es falsa? Porque me dice que H tiene una raíz. Y no, H no tiene raíces, porque miren que H no corta el eje X. Entonces la respuesta es la C. 5. Entonces me dicen en la 5. Si f de A, si función de A ver, vamos a medir acá, me dicen acá, si f de A es A más 1 y f de A, B es 2A más B al cuadrado, entonces me están preguntando, ojo pues, me están preguntando cuánto es f de menos 2, f de 1. Entonces, a ver, para esto, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar acá, ¿sí? Recordemos, vamos a poner acá, recordemos que. Entonces, bueno, aquí viene algo muy importante, muchachos. Aquí viene algo muy importante y es lo siguiente. Siempre que ustedes tengan una función, hagan de cuenta que ustedes tienen esto. F de X es igual, por ejemplo, a
x al cuadrado más 8. Y hagan de cuenta que ustedes les dan esta función. Esta función, y supongamos que les están preguntando cuánto vale f de 1. F de 1. ¿Qué sería f de 1? Es simplemente reemplazar la x por 1. Entonces reemplacemos aquí esta x por 1. Entonces esto nos quedaría 1 al cuadrado más 8. ¿Y esto cuánto nos da? 1 al cuadrado pues da 1. Más 8, 9. O sea que f de 1 da 9. ¿Sí? Entonces siempre que ustedes les pregunten f, entre paréntesis un puntico, un número, significa que a la x le voy a dar ese valor. Aquí a la x le voy a dar el valor de 1. Ahora, si ustedes aquí les dan no f de x, sino f de a, muchachos, y ojo pues acá, y aquí ustedes ven, si logran ver acá, que aquí hay un valor que se llama f entre minúscula, f minúscula entre paréntesis 1. ¿Qué es lo que significa, muchachos, esto? Significa acá que aquí me están preguntando cuánto vale f de 1. F de 1. F de 1 significa que es f entre paréntesis 1. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que este valor de a le vamos a dar el valor de 1. Entonces démosle el valor de 1 a a. ¿Cómo quedaría? 1 más 1. ¿Y esto cuánto nos da? 2. Entonces aquí esta parte, muchachos, que ustedes ven acá, esta f minúscula entre paréntesis 1, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Ahora, si me preguntaran f entre paréntesis 3, entonces quedaría 3 más 1 da 4. Y así sucesivamente. Siempre que ustedes les den un valor entre paréntesis, significa que a, o la letra que está aquí adentro, va a tomar este valor que está aquí. ¿Sí? Por lo tanto, lo que me están preguntando acá, muchachos, es lo siguiente. Lo que me están preguntando aquí es cuánto vale f mayúscula menos 2, lo que me dio esto. ¿Y cuánto me fue lo que me dio esto? Esto es 2. Todo lo que me dio este f minúscula es 2. Me están preguntando es cuánto vale f de 2,2, la f mayúscula. Y la f mayúscula es esta que ustedes ven acá. Ahora, vamos a recordar lo siguiente, muchachos. La f mayúscula, por ejemplo, esto sería un ejemplo. Esto sería un ejemplito, pues, para que lo tengan en cuenta. Pero hay otros tipos de funciones. Esta función que acabamos de ver se llama función en una sola variable. ¿Qué es una sola variable? Pues que aquí tenemos solamente f de x, o f de y, o f de z, etc. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos esto? F de x, y igual a x al cuadrado más y, por ejemplo. Digamos que tenemos esto. Esto lo que significa, muchachos, es que es una función de dos variables. Entonces, por ejemplo, si ustedes les preguntan cuánto vale, por ejemplo, f de 1,3. Entonces aquí simplemente es reemplazar la x por 1 y la y por 3. Entonces si ustedes reemplazan la x por 1 aquí, esto le quedaría 1 al cuadrado más la y vale 3, o sea, más 3. ¿Cuánto nos daría entonces esto? 1 al cuadrado vale 1, más 3, 4. Esto, muchachos, lo que acabamos de hacer, esta parte que acabamos de hacer, significa que es una función de dos variables. Y esta función que ustedes ven acá es una función de dos variables, muchachos. ¿Por qué dos variables? Pues porque tiene esto. Porque tiene A y B. Estas son las dos variables. Entonces le están preguntando cuánto vale f mayúscula de menos 2,2. ¿Cuánto valdría f mayúscula de menos 2,2? Simplemente es reemplazar la a por menos 2 y la b por 2. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? Quedaría 2 por a, pero a vale menos 2, entonces 2 por menos 2, más b al cuadrado. ¿Pero cuánto vale b? Pues b vale 2, o sea que sería más 2 al cuadrado. Por lo tanto, esto nos quedaría 2 por menos 2 da menos 4, más 2 al cuadrado da 4. ¿Y esto cuánto nos da? Menos 4 más 4 nos da 0. ¿Sí? Entonces aquí la respuesta sería la D. Eso nos da 0. 5. Dice, respecto a las funciones f de x igual a x al cuadrado menos 6x más 9, g de x igual a x menos 3, h de x igual a x al cuadrado menos 2x menos 3 y s de x igual a x dividido 3 menos 1, es posible afirmar que. Entonces, a ver, vamos a mirar. A. Todas tienen por recorrido el conjunto de los números reales. Recorrido. Entonces vamos a recordar qué es lo que es el recorrido.
Vamos a mirar qué es lo que es el recorrido, muchachos. Entonces el recorrido simplemente son los valores de y, los valores que toma y. Sí, los valores que toma y. Entonces, siempre que nosotros queramos saber cuál es el recorrido de una función, muchachos, es miremos los valores de y y miremos qué valores toma y. Sí, entonces para esto, voy a poner aquí a la derecha, recordemos que. Entonces recordemos lo siguiente, muchachos. Recordemos que el recorrido son los valores de y, Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere decir esto, muchachos? Que si, por ejemplo, ustedes hagamos de cuenta que ustedes tienen lo siguiente. Hagamos de cuenta que ustedes tienen una función, así, una función que viene así, una línea recta que viene subiendo. Esta línea recta que viene subiendo, muchachos, vamos a mirar qué valores del eje Y albergan esta recta, qué valores del eje Y. Entonces miren pues cómo se interpreta esto. Se interpreta de la siguiente forma. Esta línea recta, miren que este valor le corresponde a este valor de Y, este valor le corresponde a este valor le corresponde a este le corresponde a este le corresponde a este le corresponde a este le corresponde a este. Y como esto va hacia abajo, como esto es una línea recta, esto va hasta el infinito. Y como esto va hacia arriba, esto va hasta el infinito. Quiere decir que el recorrido, o sea, los valores de y que puede tomar la función, el recorrido son todos los reales. Todos los reales. ¿Sí? Mientras que esto es cuando tenemos una línea recta. ¿Sí? Línea recta. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, muchachos, si nosotros tenemos esto, una parábola, miren esta parábola pues. Miren esta parábola. Esta parábola, muchachos, supongamos que este valor es -1. Entonces miren a ver, ¿qué valores de y tomaría esta parábola? ¿Qué valores de y tomaría esta parábola? Esta parábola tomaría estos valores. Tomaría, miren que aquí a este punto le corresponde este valor. A este punto le corresponde este valor. A este punto le corresponde este valor. A este punto le corresponde este valor, ¿sí? A este punto le corresponde este valor. Miren que de aquí hacia arriba. Ahora, miren que por acá abajo no hay valores de y, porque la parábola arranca desde este valor. Es decir, que aquí desde este valor, muchachos, arrancan adelante, desde -1 hacia arriba. Pero desde -1 hacia abajo no hay nada. Entonces aquí el recorrido sería, muchachos, desde -1 hasta más infinito. ¿Qué quiere decir? Que esto se va desde -1 hasta hacia arriba. Quiere decir que por debajo de -1 no hay. Entonces, siempre que nosotros tengamos una parábola, muchachos, el recorrido no es todos los reales. ¿Cuándo es todos los reales? Cuando nosotros tenemos una línea recta, en este caso, muchachos, por ejemplo, ¿yo cómo hago para saber cuándo es una línea recta? Cuando los exponentes no están al cuadrado. Siempre que sea una parábola, recordemos que vamos a tener exponentes elevados al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, muchachos, que la f, vean la f de x tiene un cuadrado. Quiere decir que la f de x es una parábola. Porque tiene un x al cuadrado. La g de x, miren que la g de x no tiene ningún exponente elevado al cuadrado. O sea que esta es una línea. La h, miren que la h tiene un exponente al cuadrado. Mira, h de x es igual a, miren que tiene un exponente al cuadrado. O sea que esta es una parábola. Y la s de x, tiene no tiene exponente cuadrado, o sea que es una línea recta. Entonces, en este caso, muchachos, este recorrido, todos los valores de y, solamente sería ¿para qué? ¿Para cuáles se cumple? Solamente se cumple para la línea recta, la g y la s. En cambio, para la f y para la h, no. ¿Por qué? Porque son parábolas. Y siempre que recordemos que son parábolas, siempre que sean parábolas, el recorrido
el recorrido no son todos los reales, porque siempre va a arrancar desde un punto, hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces esta es falsa. Vamos para la B. B. Me están diciendo que f de 0 es igual a g de 0, es igual a h de 0 y es igual a s de 0. ¿Qué es lo que significan estos ceros dentro del paréntesis? Estos ceros dentro del paréntesis significan que x vale 0, muchachos. Esto es lo que significa. Recuerden que siempre que esté dentro del paréntesis, lo que esté dentro del paréntesis es la x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Vamos a calcular cuánto vale f evaluada en 0. Es decir, vamos a reemplazar todas las x por 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, f de 0. Entonces vamos a mirar cuánto vale f de 0. Entonces usted se va a la ecuación de f y aquí esta ecuación de f donde está x pone 0. Entonces aquí sería 0 al cuadrado, sería así, vean, 0 al cuadrado menos 6 por 0, o sea, menos 6 por 0 más 9. Pues obviamente esto cuánto va a dar, pues esto me da 0, esto da 0 y esto da 9, entonces esto da 9. Ahora vamos para la siguiente, vamos para g de 0. G de 0. ¿Qué sería G de 0? En la ecuación de G, que sería esta, x menos 3 reemplace x por 0. O sea que este sería 0, 0 menos 3. O sea que sería 0 menos 3. ¿Cuánto da 0 menos 3? Pues da menos 3. Entonces miren que estas dos ya dieron diferentes, muchachos. Y aquí me están diciendo que dan iguales. Que f de 0 es igual a g de 0. O sea que esta también es falsa. Esta es falsa. Esta también es falsa, ¿sí? Dice C. En la C. A ver, vamos para la C. En la C me están diciendo todas tienen por recorrido el conjunto de los números reales positivos. Entonces recordemos, cuando me dicen todas, pues me están diciendo que todas, pero falso. ¿Por qué? Porque hay dos líneas. Y siempre que yo tenga dos líneas, el recorrido va a ser todos los reales. Y aquí me están diciendo que solamente son los positivos. Entonces falso. Siempre que sea una línea recta, también incluye los negativos. ¿Sí? Entonces aquí la G y la S, G y S, incluyen los negativos. ¿Sí? Entonces tiene que ser la D obligatoriamente. Tiene que ser la D. En la D me dicen que F evaluado en 3 es lo mismo que G evaluado en 3, es lo mismo que H evaluado en 3 y es lo mismo que S evaluado en 3. Entonces vamos a reemplazarlos, muchachos. A ver, así hagamos primero F de 3, hagamos F de 3 mentalmente. A ver, reemplacemos aquí estas X por 3. Entonces quedaría 3 al cuadrado. ¿Cuánto da 3 al cuadrado? 9. 9, ¿cierto? Ahora hagamos esta. 6 por 3. ¿Cuánto da 6 por 3? 18. Entonces aquí quedaría 9 menos 18 más 9. ¿Cuánto da 9 menos 18 más 9? Pues quedaría 9 más 9, 18 menos 18, 0. O sea que esta da 0. Ahora vamos para la ecuación de G y reemplacemos X por 3. En esta, si X vale 3, quedaría 3 menos 3. ¿Y cuánto da 3 menos 3? Pues 0. Vamos para la ecuación de H. En la H, reemplacemos X por 3. Entonces quedaría 3 al cuadrado, 9. Aquí, 3 por 2, porque aquí es 2X. Entonces quedaría 3 por 2, 6. Entonces quedaría 9 menos 6 menos 3. ¿Cuánto da 9 menos 6 menos 3? Pues da 0. Y aquí está S. En este reemplacemos X por 3. Entonces quedaría 3 sobre 3. 3 dividido 3 da 1. 3 dividido 3 da 1. Menos 1, 0. Entonces todo esto da 0. Efectivamente esta es la correcta. La respuesta es la D. Muy bien. 7. Observe las gráficas de las funciones f y g que se presentan a continuación. Entonces aquí me están dando las gráficas de las siguientes afirmaciones. Aquí me dan las afirmaciones son verdaderas, ¿sí? Entonces vamos a mirar una por una, muchachos. Vamos a mirar una por una. A ver, A1. F evaluado en 4 es igual a G evaluado en 4 es igual a 0. Entonces aquí sería F evaluado en 4. A ver, ¿cuánto daría? Vamos a mirar la primera. F evaluado en 4. ¿Qué significa evaluado en 4? Que busque cuando X vale 4. Porque aquí quiere decir que X vale 4. Entonces busque aquí X en 4. Entonces X sería 1, 2, 3 y 4. Vean, este es el 4, muchachos.
Este es el 4, ¿sí? ¿Cuánto vale f evaluado en 4? Entonces f muchachos, voy a poner aquí por colores para que las podamos distinguir. La f sería esta que ustedes ven acá, sería esta azul, esta que ustedes ven aquí, esta que ustedes ven acá, sería f, ¿sí? Sería esta, f. Entonces, ¿cuánto vale f evaluado en 4? Si ustedes lo buscan acá, muchachos, f evaluado en 4 más o menos sería 2. Más o menos es 2, ¿sí? ¿Y cuánto valdría g evaluado en 4? G evaluado en 4. Entonces busquen aquí g evaluado en 4. G sería esta que ustedes ven acá, muchachos. ¿Cuánto valdría g evaluado en 4? Entonces ustedes bajan aquí esta gráfica de g evaluado en 4 sería más o menos este valor. Voy a poner acá, más o menos, esto sería más o menos, ¿cuánto es este valor? Esto es menos 1, más o menos esto es menos 2. Vean, g evaluado en 4 da menos 2, porque sería el valor de g. Y g es esto muchachos, g es esto, vean. Entonces sería, esto es menos 2. ¿Son iguales? No son iguales, porque me están diciendo que son iguales a 0. Falso. Entonces la primera es falsa. 2. Vamos a para la 2. Vamos para la 2. 2. Me están diciendo, f y g tienen el mismo dominio, ¿sí? Entonces, muchachos, como me están diciendo que tienen el mismo dominio, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme aquí, yo le pongo el cargador a este computador para que no se me vaya a descargar. Entonces, muchachos, la segunda, me están diciendo que f y g tienen el mismo dominio, ¿sí? Entonces, el dominio son los valores de x. Son los valores de x. Entonces, vamos a mirar, muchachos. F y g tienen el mismo dominio. Quiere decir que todos los valores de x se cumplen para ambas funciones. Entonces, miren, muchachos. G desde dónde hasta dónde va en el x. G desde dónde hasta dónde va. Entonces, G va a ver, esto es 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Este más o menos es menos 5. Y aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces miren que G va desde menos 5 hasta 5 en los valores de X. ¿Sí se dan cuenta? Que esta va desde menos 5 hasta 5. Entonces va desde menos 5 hasta 5. Mientras que la F, miren que la F en valores de X, miren que en X, miren que arranca desde acá. Arranca desde menos 5 también. Va aquí, va aquí, va acá y sube hasta acá arriba. O sea que sube también hasta cuando X vale 5. Es decir que esta también va desde menos 5 hasta 5. Entonces tienen el mismo dominio, sí, porque ambas van desde menos 5 hasta 5, o sea que esta es verdadera, ¿sí? Tercera, me están diciendo f de 1 es mayor que g de 1. F de 1 es mayor que g de 1. Entonces vamos a mirar, muchachos, ¿cuánto sería f de 1? F de 1 significa simplemente es que es cuánto vale f evaluado en 1. Entonces, ¿cuánto vale f evaluado en 1? Entonces ustedes se van para acá, para 1, y buscan cuánto vale f. ¿Cuánto vale f evaluado en 1? Voy a poner aquí con otro color. ¿Cuánto vale f evaluado en 1? Entonces aquí sería f evaluado en 1. Más o menos vale menos 1, menos 2, menos 3, menos... Más o menos vale menos 3,5. Sí, más o menos. Entonces este vale como menos 3,5. Mayor que... ¿Y cuánto vale g de 1? G de 1 es usted coge 1, coge este 1 y sube hasta g. Hasta donde está la gráfica de g. Esto más o menos da como 2,5. Entonces pregunta, muchachos, ¿menos 3,5 es mayor que 2,5? No, porque esto es un número negativo. Y un número negativo nunca puede ser mayor que uno positivo. O sea que esta también es falsa. Esta es falsa. ¿Sí? Esta es falsa. A ver, vamos, sigamos con la cuarta. Sigamos con la cuarta. La cuarta. Entonces en la cuarta dice, F y G interceptan al eje Y en un único punto.
F y G interceptan al eje Y en un único punto. Entonces, muchachos, miren, pregunta, F y G, ¿en cuántos puntos interceptan al eje Y? Miren que la F lo corta en dos puntos, lo corta acá y lo corta aquí, lo corta en dos puntos. Y la G también lo corta en dos puntos, acá y acá. Entonces esta es falsa porque lo cortan en dos puntos. Y la última, bueno, aquí ya podríamos saber cuál es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Porque miren que la única verdadera sería la 2, sería la C. La única verdadera es la 2, si ustedes se dan cuenta. No hay necesidad de ensayar la quinta. 8. Me están diciendo, sea f de x es igual a x más 2 sobre 2x. Entonces sería f de x es igual a x más 2 todo sobre 2x. ¿Sí? Vamos a poner acá. Corramos aquí. Sobre 2x, ¿sí? Considere las siguientes afirmaciones. 1. F de x, a ver, vamos a mirar una por una, muchachos. Vamos a mirar la primera afirmación. 1. F de x es igual a 0 solo si x vale menos 2. Entonces, muchachos, ¿qué me quiere decir que x vale 0? Lo que voy a hacer es que voy a coger la f de x, es decir, voy a coger esta ecuación y la voy a igualar a 0. Porque mire que me dice que la igualen a 0, entonces la igualo a 0. Y de aquí voy a despejar la x. Entonces este 2x que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Esto cómo nos quedaría entonces? X más 2 es igual a 2x por 0, pues da 0. Entonces esto quedaría 0. Y de aquí despeje la x. X le daría igual a menos 2 porque está positiva, pasa a negativa. Entonces miren muchachos, me están diciendo que f de x es igual a 0 solo si x vale menos 2. Esta es verdadera. Miren que x me dio menos 2, o sea que esta es verdadera. Como esta me dio verdadera, muchachos, puede ser dos opciones. Pues estoy entre la A y entre la D. ¿Sí? Entonces, para eso, pues tendría que mirar si la cuarta es verdadera o falsa. Es decir, no tengo ni siquiera necesidad de mirar la 1 y la 2 y la 3, solamente con la cuarta. Entonces vamos a mirar la cuarta. En la cuarta me dicen que si f de x es igual a 1, entonces x vale 2. Entonces vamos a mirar, muchachos, cogemos esta f de x y la igualamos a 1, porque miren que aquí me están diciendo esto, f de x igual a 1. Igualamos esta f de x a 1, la igualamos a 1 y de aquí despejemos la x. ¿Cómo hacemos para despejar la x? Este 2x que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahí pasa a multiplicar. Ahora despejemos la x. ¿Cómo hacemos para despejar la x? Pues dejemos las x a un lado. Esta x que está positiva pasa a negativa al otro lado. Entonces quedaría 2x menos x. ¿Cuánto da 2x menos x? Da x. Por lo tanto, miren que me da que x vale 2. X vale 2. O sea que tanto la primera y la última son verdaderas, la primera y la quinta. O sea que la respuesta es la D. Aquí la respuesta sería la D. Y las otras dos no hay necesidad ni siquiera de revisarlas. ¿Por qué? Porque las descarté desde el principio. 9. Me están diciendo en la 9. Me están diciendo si f de x es igual a 20 más x menos x al cuadrado y f de a es igual a 8, entonces ¿cuánto vale a? ¿Sí? Entonces miren muchachos, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Si esto es f de x, entonces la pregunta es, ¿f de a es igual a qué? F de a pues simplemente sería reemplazar la x por la a. Entonces reemplacemos aquí la x por la a. Pues que estaría 20 más a menos a al cuadrado. Esto sería f de a. Simplemente es cambiar la x por la a, ¿cierto? Pero esto me están diciendo que vale 8. Vean que me están diciendo que vale 8. O sea que aquí, esto muchachos, lo puedo igualar a 8. Entonces igualemos esto a 8. ¿Cómo quedaría esto aquí? Igual a 8. Entonces esto cómo nos quedaría acá, muchachos.
Esto nos quedaría, pasemos para el otro lado, pasemos todo para la derecha, entonces esto nos quedaría igual, nos quedaría 0 es igual a al cuadrado, pasa la a negativa, pasa el 20 negativo, y este 8 estaba positivo. Entonces esto nos quedaría 0 es igual a la 2 menos a, ¿cuánto da menos 20 más 8? Menos 20 más 8 me da menos 12. Esto, ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué lo igualamos a 0? Porque esto, muchachos, es un caso de factorización. Si ustedes recuerdan, esto se puede factorizar. ¿Cómo se puede factorizar? Se puede factorizar así. Se pone así, a y a. Y se pone el signo, este primer signo se pone acá, y menos por menos me da más. Siempre el primer signo va a ser este, y el segundo va a ser la multiplicación de estos dos. Dos números que multiplicados me den 12, y que restados, porque miren que son de diferente signo, y que restados, aquí, y que restados me den 1, porque aquí miren que el coeficiente de este es un 1. Sería muy fácil, dos números multiplicados me den 12, y que restados me den 1, pues serían el 3 y el 4, ¿no? Entonces sería, pongo aquí, sería el mayor, el 4, y después el 3, ¿sí? Entonces acá sería el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque 3 por 4 da 12. Y menos 4 más 3 pues da menos 1. Y ese menos 1 es el que está aquí al lado de la A. Entonces aquí ya me queda que esta multiplicación, la multiplicación de estos dos números es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que significa? Si dos números multiplicados me dan 0, me quiere decir que o A menos 4 vale 0, o este vale 0. Porque siempre que una multiplicación de 0 quiere decir que alguno de los dos números es 0. Entonces aquí sería que A vale, despejemos la A, que A vale 4, y de aquí despejemos la A, quedaría que A vale, está positiva, pasa negativa, que A vale menos 3. Entonces tenemos estas dos opciones, que A vale menos 3 o que A vale 4. O sea que la respuesta es la B. Muchachos, eso se hace con casos de factorización. La otra opción para hacer esto sería con la ecuación cuadrática. Sí, que la ecuación cuadrática me dicen que x es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa sería la otra opción. Y la otra opción sería entonces diciendo que si usted lo reemplaza en esta ecuación diciendo que a vale 1, que es el que está multiplicando aquí al frente, que la b vale menos 1, porque es el que está aquí multiplicando antes de la a, y que la c vale menos 12. Esta sería la otra forma de hacerlo, muchachos. Si ustedes lo deciden hacer de esta forma y reemplazan estos valores acá, les van a dar exactamente estos mismos valores. 10. Las funciones f y g están definidas por los valores de x para los cuales no está definida la función son. Entonces vamos a recordar que aquí vamos a recordar lo siguiente. Vamos a poner acá, recordemos que, entonces vamos a recordar lo siguiente, muchachos, que un número sobre 0 no está definido. No está definido. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto, muchachos? Que el 0 nunca puede ir abajo. Porque si va abajo, quiere decir que esto no da definido. ¿Sí? Entonces aquí me están diciendo f sobre g. ¿Sí se dan cuenta que aquí dice f sobre g? Entonces, como me dicen f sobre g, f sobre g es igual a ¿qué? F sobre g. Entonces esto sería igual a x al cuadrado menos 4 sobre g, o sea, sobre esta, sobre x a la 4 menos 18x al cuadrado más 81, ¿sí? Entonces me están diciendo cuándo esto no está definido, es decir, me están dando valores de x para que abajo me dé 0, ¿sí? Si al reemplazar la x por 3 o la x por 2 abajo me da 0, quiere decir que no está definido, ¿sí? Entonces lo que me están diciendo ahí es reemplace x por 3
y después reemplace x por 2 y mire si le da 0 en ambos casos. Entonces primero reemplacemos x por 3. Reemplacemos x por 3, muchachos. Si reemplazamos x por 3 nos quedaría 9, porque 3 al cuadrado da 9. 9 menos 4, ¿cierto? Sobre 3 a la 4, porque aquí es x3, 3 a la 4. ¿Cuánto da 3 a la 4? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Entonces esto da 81. Menos 18 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto da 3 al cuadrado? 9, ¿no? Más 81. Entonces sigamos. 9 menos 4, ¿cuánto da? 5. Sobre 81 más 81 da 162. Menos, ¿cuánto da 18 por 9? 18 por 9, si usted lo multiplica aquí al lado, 18 por 9, esto da 9 por 8, 72, va a 7, 9 por 1, 9, y 7, 16, da 162. Entonces miren que aquí, muchachos, me da 5 sobre, ¿cuánto da 162 menos 162? Me da 0. O sea que aquí esta está no definida. Esta pues está bien, con 3. Ahora hagámosla con 2. Con 2, ¿cómo quedaría, muchachos? Con 2 quedaría, reemplacemos aquí, 2 al cuadrado, 4, menos 4, sobre, y reemplacemos aquí 2 a la 4. ¿Cuánto da 2 a la 4? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16, menos 18 por 2 al cuadrado. Aquí sería 2 al cuadrado, 4, entonces quedaría 18 por 4. Más 81. Esto nos quedaría igual a 4 menos 4 da 0 sobre 16 más 81, esto nos da 91, 97, menos 18 por 4. ¿Cuánto da 18 por 4? 18 por 4 nos daría 18 por 4. 4 por 8, 32 va a 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. 72. O sea que esto nos quedaría 0 sobre 97 menos 72, esto da 9 menos 7 da 2, da 25. Y 0, menos 20, y 0 sobre 25 va a ser. Entonces miren que esta con 2 no da. La idea es que ambas me den abajo un 0. Y miren que esta abajo no dio 0. O sea que esta es falsa. O sea que la A no es. La A no es. Pero como sí me dio con 3, podría ser o la B o la D, ¿cierto? O la B o la D. Si ustedes reemplazan por la B con x igual a menos 1, ¿cómo me quedaría con x igual a menos 1? Entonces quedaría menos 1 al cuadrado da 1. 1 menos 4 sobre menos 1 al cuadrado da 1. Menos 18 por 1 al cuadrado, o sea, 18. Más 81. Esto nos quedaría 1 menos 4 da menos 3 sobre 1 más 81 pues da 82. Menos 18. Esto quedaría menos 3 sobre 82 menos 18. Esto nos da 64. ¿Cierto? Y miren que abajo no dio 0, o sea que esta tampoco es. O sea que tampoco es la B. Pues la única que tendría que ser sería la D. ¿Por qué? Porque en la D tenemos el 3 y como me tiene que dar con 3, pues también me tiene que dar con menos 3. Y miren que la D sí sería porque si ustedes elevan el menos 3 al cuadrado o a la 4, se cancela el signo negativo, porque todo número negativo elevado a una potencia par da positivo. O sea que aquí por eso da lo mismo con 3 que con menos 3. Entonces aquí la respuesta es la D.